La rebelión de Absalón contra David y su trágico final en la batalla. Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en una de las historias más dramáticas y conmovedoras de la Biblia. Una que nos habla de ambición, traición y las terribles consecuencias del orgullo. Es la historia de un hijo contra su padre, un príncipe contra su rey, a la rebelión de Absalón contra David. Imaginen esto: David, el famoso rey de Israel, ya no es el joven pastor que venció a Goliat. Ahora es un hombre mayor, un líder curtido por 1000 batallas y decisiones difíciles. Y tiene un hijo, Absalón, descrito como el hombre más apuesto de todo Israel. No tenía defecto de pies a cabeza, y su larga y pesada cabellera era legendaria. Pero detrás de esa fachada de perfección, crecía una peligrosa semilla de amargura y ambición. ¿De dónde venía este resentimiento? Todo comenzó años atrás, con un oscuro episodio familiar. La hermana de Absalón, Tamar, fue agraviada por su medio hermano, Amnón an David. Aunque enfurecido, no castigó a Amnón como debía. Este silencio del rey, esta aparente inacción, hirió profundamente a Absalón. Durante 2 años guardó su ira en secreto, planeando su venganza. Finalmente, la ejecutó, ordenando a sus siervos que mataran a Amnón durante una fiesta. Tras el asesinato, Absalón huyó y vivió en el exilio durante 3 años. Cuando finalmente se le permitió regresar a Jerusalén, David se negó a verlo por otros 2 años. 5 años de distancia, de silencio, de heridas que no sanaban. Cuando padre e hijo finalmente se reconciliaron, con un beso que debía sellar la paz, algo ya se había roto para siempre en el corazón de Absalón. El perdón llegó tarde, y la amargura ya se había transformado en una peligrosa sed de poder. Absalón no perdió el tiempo. Comenzó una astuta campaña política para ganarse el corazón del pueblo. Se levantaba temprano y se paraba a la entrada de la ciudad. Cuando alguien llegaba buscando justicia del rey, Absalón se acercaba a ellos, escuchaba sus quejas y les decía con una sonrisa encantadora: tu caso es bueno y justo, pero no tienes a nadie de parte del rey que te escuche. Y luego añadía: si tan solo me pusieran a mí como juez en esta tierra, todo el que tuviera un pleito vendría a mí, y yo le haría justicia. Con esta estrategia, halagando al pueblo y criticando sutilmente la administración de su padre, Absalón fue robando el corazón de los hombres de Israel. Durante 4 años, construyó su base de poder, no con espadas, sino con palabras dulces y promesas vacías. La gente empezó a verlo no como el hijo del rey, sino como su salvador, el líder que realmente se preocupaba por ellos. Absalón preparó el terreno para su rebelión de una manera magistral. Llegó el momento de dar el golpe final. Con la excusa de ir a Hebrón a cumplir un voto, Absalón reunió a sus seguidores. Desde allí, envió mensajeros por todas las tribus de Israel con un mensaje codificado: cuando oigan el sonido de la trompeta, griten: «Absalón reina en Hebrón». La conspiración creció rápidamente, y hasta Aitofel, uno de los consejeros más sabios y cercanos a David, se unió a la rebelión. La noticia llegó a Jerusalén como un terremoto. Un mensajero corrió a avisar a David: el corazón de todo Israel se ha ido tras Absalón. La traición era total. David, en uno de los momentos más bajos de su vida, tuvo que tomar una decisión rápida y dolorosa. Sabía que si se quedaba en Jerusalén, la ciudad sería escenario de una sangrienta batalla civil. Para salvar a su pueblo, decidió huir. Imaginen la escena: el gran rey David, abandonando su palacio, su trono, su ciudad, caminando descalzo y llorando mientras subía el monte de los olivos, seguido por un pequeño grupo de leales. Su propio hijo lo había expulsado de su hogar. Mientras David huía, Absalón entró triunfante en Jerusalén. Se sentó en el trono de su padre y, siguiendo el consejo de Ahitofel, cometió un acto público y vergonzoso para demostrar que la ruptura con David era definitiva e irreparable. La nación estaba dividida, al borde de la guerra civil. El plan de Ahitofel era simple y letal: perseguir a David esa misma noche con 12.000 hombres, atacarlo mientras estaba cansado y desanimado, y matar solo al rey. Así,
la guerra terminaría rápido. Pero aquí es donde la historia da un giro. Husé, un amigo leal de David, que se había quedado en Jerusalén fingiendo apoyar a Absalón, intervino. Husé sabía que el plan de Ahitofel era brillante y probablemente tendría éxito, así que propuso un plan alternativo. Argumentó que David y sus hombres eran guerreros feroces y que atacarlos de noche era arriesgado. En cambio, sugirió que Absalón reuniera un ejército masivo de todo Israel y liderara personalmente la batalla. Su discurso fue elocuente y apeló directamente al ego de Absalón. Quería que Absalón no solo ganara, sino que lo hiciera de forma grandiosa y espectacular. Increíblemente, Absalón y sus consejeros prefirieron el plan de Husé al de Ahitofel. La Biblia dice que fue Dios quien frustró el sabio consejo de Ahitofel para traer la ruina sobre Absalón. Este retraso le dio a David el tiempo crucial que necesitaba para escapar, cruzar el río Jordán y reagrupar sus fuerzas. Ahitofel, al ver que su consejo no fue seguido y comprendiendo que la rebelión estaba condenada al fracaso, se fue a su casa, puso sus asuntos en orden y se quitó la vida. La batalla final era inevitable. Se libró en el bosque de Efraín. David dividió a sus veteranos soldados en 3 grupos bajo el mando de sus generales más leales a Joab, Abisa e Itai. David quería ir a la batalla, pero sus hombres se lo impidieron. Le dijeron: tú vales por 10,000 de nosotros. Es mejor que te quedes en la ciudad para enviarnos ayuda. Antes de que partieran, David les dio una orden muy clara y emotiva. Un mandato que revelaba su corazón de padre a pesar de la traición. Por amor a mí, traten con suavidad al joven Absalón. La batalla fue feroz. Los experimentados soldados de David, aunque en menor número, superaron al ejército rebelde de Absalón. El denso bosque se convirtió en una trampa mortal, y se dice que el bosque mató a más gente ese día que la espada. En medio del caos, Absalón huía en su mula. Al pasar bajo las ramas de un gran roble, su famosa y larga cabellera se enredó en las ramas. La mula siguió de largo, y Absalón quedó colgado en el aire, atrapado entre el cielo y la tierra. Un soldado lo vio y corrió a decírselo a Joab, el comandante de David, Joab. Un hombre pragmático y despiadado, no dudó. Ignorando la orden directa del rey, tomó 3 dardos y los clavó en el corazón de Absalón mientras aún estaba vivo, colgado del árbol. Luego, 10 de los escuderos de Joab rodearon a Absalón y terminaron de matarlo. La rebelión había terminado. El príncipe rebelde había caído. Cuando la noticia de la victoria llegó a David, su primera y única pregunta fue: ¿está a salvo el joven Absalón? La respuesta destrozó su corazón. Al enterarse de la muerte de su hijo, el rey se estremeció. Subió a la habitación que estaba sobre la puerta y lloró. Y mientras caminaba, decía: «Hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón. ¿Quién me diera haber muerto yo en tu lugar? Absalón, hijo mío, hijo mío». Su lamento no era el de un rey celebrando una victoria, sino el de un padre desconsolado por la pérdida de su hijo, a pesar de todo el dolor que le había causado. La historia de Absalón es una tragedia poderosa. Nos enseña sobre las terribles consecuencias del orgullo, la ambición desmedida y la amargura no resuelta. Absalón tenía todo para triunfar en belleza, carisma, linaje real, pero permitió que su deseo de poder y su resentimiento lo consumieran, llevándolo a la ruina y arrastrando a miles de personas con él. Su caída, atrapado por la misma cabellera que era su orgullo, es un símbolo poético y brutal de cómo nuestro propio ego puede convertirse en nuestra perdición. Al mismo tiempo, la reacción de David nos muestra la profundidad del amor paternal, un amor que persiste incluso frente a la traición más dolorosa. Esta historia nos invita a reflexionar sobre la importancia de la humildad, el perdón y la obediencia, recordándonos que las decisiones que tomamos tienen un impacto que va mucho más allá de nosotros mismos. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Si te gustó este video y quieres seguir explorando las grandes historias y lecciones de la humanidad, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos episodios. Nos vemos en el próximo video.